Tras escapar de las garras de la muerte, el elegido tendrá que enfrentarse una última vez a su viejo enemigo y decidir quién se convertirá en el maestro de los dos mundos. El regreso del Garay, el podcast. Capítulo 2. La cabra, el conejo y la bruja. Una película que nos muestra una investigación detallada de las brujas en su tono más folk. Increíble paso directo a convertirse en un clásico inmediato del cine de terror. Su puesta en escena, fotografía y música lleva la trama al punto más profundo y oscuro. The Witch con W o La Bruja es la película que quería comentar el día de hoy en el podcast. Y vamos a hablar de su concepción. Robert Eggers, que es el director de La Bruja, creció en Nueva Inglaterra, muy cerca de Salem. Aquí en la escuela le platicaban muchas historias de las brujas. Supongo que era para conocer todo este folclore, ya que está muy cerca de Salem, como ya lo había dicho. En Halloween, de repente, sí iba a Salem y le tocó todo esto de pedir dulces en el lugar más mágico, en la Meca, ¿no? En la Meca del dulce, ¿no? Del Halloween. Y desde que vio La Bruja del Mago de Oz, empezó a tener sueños. Estaba algo intranquilo con todo este tema, ¿no? Empezó a tener estos sueños e incluso esas brujas en sus sueños lo besaban. Y eso como que lo tenía mucho más traumado todavía. Tanto que luego nos lo muestra en la película con el personaje de Caleb. Ya grande, se empezó a dedicar al diseño de sets y vestuario para diferentes producciones. Al mismo tiempo, durante 5 años, estuvo haciendo una investigación sobre las colonias puritanas y las creencias folk que tenían en esa zona. Se dedicó en este tiempo también a conseguir $4 millones y consiguió su equipo. Dentro de las producciones iba conociendo a ciertas personas y se los empezó a jalar para rodar lo que iba a ser su primer película, La Bruja. La cual, esta película, todos sus diálogos estaban basados en escritos de aquella época. La mayoría de las investigaciones que él había hecho estaban basadas en unos escritos de Cotton Mather, que es un puritano y, según esto, un cazabrujas muy famoso de esa época. Eligió, para mi gusto, lo más importante de la producción, eligió a Yarin, que es el cinematógrafo, que de verdad da tono muy realista a la película, eligiendo esta luz natural, esta luz de vela. Parece ser que se pusieron la limitante de no usar tanta iluminación que fuera artificial. Buscaban que se sintiera real, que se sintiera de época. Y eso a mí me impactó bastante la primera vez que lo vi. Parecía todo como un cuadro, como una pintura. Bueno, al principio iba a comenzar con el punto de vista desde La Bruja. El guión original, pues iba a empezar directamente con la desaparición del bebé. Pero sintió como que le faltaba un poco más de historia atrás, como que le faltaba algo para darle una pauta a toda esta gran historia. Y después, pues decidió todo darle el tema alrededor de Thomasin, que es el personaje que hace Anya Taylor-Joy. Esta película más o menos se tardó 25 días de rodaje. 25 días de rodaje, pues es menos de un mes, pues es casi nada para lograr lo que logra Eggers. Y esta película, pues es el debut de Anya Taylor-Joy, como ya lo había dicho. Y además, pues eligieron todos los actores porque ellos podían desarrollar este acento inglés de esa época. O sea, también dedicó mucho tiempo a la búsqueda de estos actores porque necesitaba que lograran esa forma de hablar y como que este inglés es mucho más antiguo. Alrededor de la película hay algunos detalles que fue dejando Eggers
empezaba a dejar ahí para que el espectador interpretara estos eventos como si fueran, o sea, como algo más lógico, más allá de lo sobrenatural, como que pudiera ser que los personajes sí se estaban volviendo un poco locos. Esta película fue ambientada 62 años antes de los juicios de la brujería que habían pasado en Salem. Más o menos sería en 1630. Bueno, las tomas que representaban un problema al principio para hacer esta película era cuando había muchos más extras, puesto que estaba muy limitado en hacer tomas muy cercanas, puesto que no tenían los zapatos suficientes para todos los actores. O sea, él no quería evidenciar que no tenían todo lo necesario para que la película se viera bastante real. Hizo su investigación del vestuario tan compleja que no quiso que evidenciar eso, ¿no? Tenía que cerrar más el plano y solamente las escenas que vemos más amplias son los zapatos que él contaba, ¿no? De los actores principales sobre todo. Trabajar con el caballo y el cuervo, pues eso parece ser que fue muy fácil, pero Black Phillip fue bastante difícil de entrenar. O sea, era bastante difícil lidiar con ese animal. Tanto que en la escena donde el padre está forcejeando ya al final con Black Phillip, no fue nada planeada. O sea, realmente estaba forcejeando con él y realmente fue todo improvisado. Cuando Black Phillip le dice a Thomasin que si quiere probar la mantequilla, esto no fue nomás por nomás. Esto se supone que en Cuaresma era pecado tomar mantequilla y era peor que blasfemar. O sea, era lo peor posible. Por lo que estuve investigando. En ese tiempo se creía que confirmar el libro del diablo te volverías bruja. Y pasa o aparece este símbolo varias veces en la película, ¿no? Parece ser que sale Caleb y le dice a su madre que firme el libro, ¿no? Como tentándola. Yo pienso que no lo firmó y por eso mismo pasa todo lo de después, pero Thomasin sí lo hace. Y ya firmando este libro, pues parece ser que ya te convertía en bruja y te daba esos poderes, ¿no? La escena donde Catherine, que es la madre, que estaba amamantando al cuervo, es una referencia de una creencia de que las brujas tenían una marca o un pezón por ahí especial para alimentar a todos sus familiares. Es una referencia directa a eso. Las brujas no usaban escobas como creemos. Normalmente usaban ramas o palos y hacían un ungüento con la grasa y vísceras de bebés que robaban. Usualmente tenían estos bebés que ser varones y sin bautizar generalmente. Y se lo untaban a los palos, a las ramas. Y esto era lo que los hacía volar. El palo y esta brujería hacía que la bruja pudiera volar. Y vemos una escena en la película, despuesito que se roban al bebé muy al principio. ¿Qué pasa esto? ¿Qué sucede esto? Y lo fotografían de la forma más oscura, más representativa, más real, más folclórica, más cruda. A mí esa escena yo no la había percibido así hasta que investigué. Volví a ver la película hace poco y se me hizo una cosa increíble de cómo lo representaron. Sutil. Si no te fijas muy bien, no entiendes que está volando. Es muy sutil, es muy, no sé, muy realista para mi gusto. La bruja que aparece en el bosque y seduce a Caleb es una chava que es una modelo, Sarah Stephens, que es una modelo de Victoria's Secret y pues se me hizo un dato bastante chido de agregar. En la época antigua se pensaba que para identificar a las brujas pues tenías que pedirles rezar, ¿no? Y si ellas eran incapaces de hacerlo, pues evidenciaba que eran una bruja realmente. Era una bruja realmente. Pero pues eso pasa con Mary y Jonas, que son los hermanos chiquitos que la verdad a mí son de los que más me dan miedo en la película. Y como que no recuerdan la oración y se empiezan a volver locos. Y no quiere decir que ellos fueran la bruja, más bien es como una referencia que creo que querían agregar
y empezar con ese pánico que de esa época que existía, ¿no? Como que empezaban como en un trance. Y a mí se me hizo muy padre cómo representaron esta creencia. Se me hizo muy, muy bien pensado, no sé, se me hizo algo único. Se me hace muy padre cómo fue la dirección de actores y cómo estos dos niños de verdad a mí son los que me dan más miedo de toda la película. Las brujas que salen al final cantando, pues ahora, o sea, busqué y resulta que es un idioma llamado enoquiano. Parece ser que este idioma enoquiano medio lo inventaron, es un idioma, digamos, artificial de varios idiomas. Yo creo que conjuntaron ideas y crearon este idioma. Y según esto, es una lengua oculta y supuestamente es como para hablar a los ángeles o para ciertas cosas así místicas, ¿no? En las escenas que eran más difíciles, que creo yo que es la de cuando Caleb está con una posesión, Robert Eggers no dirigió esa actuación, que es la de Harry Swinshaw, es Caleb, sino que lo dirige el papá, el actor que es el papá en la película, Ralph Ineson, que también lo vimos en otra serie de películas, creo que hasta en Game of Thrones. Porque este actor era un coach de actuación de niños y tenía mucha más experiencia que Eggers. Y su trabajo en esta película, en esa escena, es increíble. De hecho, si te pones ya a ver el número de diálogos que tiene Caleb contra Thomasin, es muchísimo más. De hecho, el papá y Caleb son los que más actúan de una forma magistral. O sea, yo creo que se nota esta forma de actuar, esta forma de llevar a cabo tan perfeccionista y guardando la forma de hablar de la época. No sé, a mí se me hizo alucinante. Y sobre todo esta escena de la posesión y del exorcismo que quieren llevar a cabo, ¿no? Se me hizo que la película ahí es el punto más alto y ya después viene el descenso, pero el descenso es tan rápido y tan fuerte que te va a poner los pelos de punta, te va a volver loco. A mí me volvió loco, pero ahorita vamos con eso. La película The Witch con W es porque en esa época no se usaba tanto la W, o sea, usaban la W para decir witch. El score de esta película contrataron a Mark Corbin, que gran músico, lo vemos en esta película. Él decidió crear la música con un instrumento de la época medieval, llamado la níquel arpa. Es un instrumento que solamente se usaba en esa época y realmente nos transporta, nos da como esa onda más realista. Por eso escuchamos de esta forma, ¿no? Como que se escucha viejo, como que tiene ese tono, como esos matices que solamente ese tipo de instrumentos nos daría. Y como sabemos en la realidad, en los juicios y ejecuciones de Salem, solo fueron realmente histeria y paranoia. La gente se empezó a volver loca y por este miedo que experimentaban de la figura de la bruja. Y bueno, la película finalmente se estrena en Sundance en enero del 2015, perdón. Se estrena en Sundance en enero del 2015. Y fue muy bien recibida. El presupuesto, pues como ya les había platicado, fue de $4 millones, pero su recaudación fue de $40.4 millones. O sea, le dio muchas vueltas al número. Y es hasta el 4 de marzo del 2016 que se estrenó acá en México. Y aquí es cuando empieza mi historia. Yo estaba muy feliz, ya había visto el tráiler y decía, esa película la tengo que ver. Estaba muy padre esa época, el 2016, porque yo iba al cine diario, literal diario.
Había ido a Cinépolis y había sacado una tarjeta muy especial que puedes entrar todos los días al cine. Todos los días del año al cine, solamente pagabas una vez. Y iba, y todos los días iba al cine y ya estaba esperando esta película. Y recuerdo que esa vez no quería ir tan lejos y vivía por esta zona de Plaza Arboledas. Y me di cuenta que la tenían y dije, pues vamos caminando, más divertido. Va a estar muy, muy padre la película. Y yo iba solo al cine, me encantaba ir solo. Y dije, de lujo, vámonos. Y estaba subtitulada, ¿qué más? ¿No? Está completo todo aquí. De lujo. Y entré, iba de día para ir a ver la película. Estaba completamente soleado. Y empezó la película. Es una película realmente corta, pero ya con los comerciales, pues ya se viene haciendo como de 2 horas, ¿no? Creo que dura 1:30, 1:40 lo mucho. Se hace con 2 horas los comerciales del cine, que son muy, muy largos. Y bueno, entré y esta sala estaba casi vacía. Yo creo que había 2, 3 parejas. Yo creo que pensaban ver una película de otro tono, Scare Jumps o algo así. Mientras iba empezando, bueno, un detalle que me acuerdo es que iba corriendo la película y estas personas poco a poco se iban saliendo, como que de verdad esperaban otro tipo de cinta, ¿no? Y ya empezó la película y lo primero que percibí fue la fotografía. Yo me fijo, yo soy totalmente visual y empezó y fue así como, wow, esta película es un cuadro de Rembrandt, es un cuadro, no sé, es un cuadro con una investigación detrás de iluminación, con patrones increíbles, pero luego ya empecé a ver y dije, esto es luz natural. O sea, esto realmente representa algo bastante real, bastante natural, bastante crudo. Obviamente tenía como ciertos factores que yo creo que en ciertas partes de la película pues sí le meten algo de luz, sobre todo en las oscuras. Pero sí cuidaban lo de la luz de las velas, como que se sintiera sombrío, que se sintiera esa sensación de real, ¿no? Y ese momento en que se ve la choza donde viven los personajes y empieza ese diálogo religioso, empecé a sumergirme y a recordar todos estos factores de religión en mi casa y como todo esto que muchas veces en todas nuestras familias se lleva como al extremo, ¿no? Esta tradición y como llevar todo como muy al extremo. Me capturó totalmente. Y ya empezaron las escenas y una de las escenas que yo recuerdo, empezando por la de los niños, ¿no? Los niños cantando la canción de Black Phillip. A mí, los niños cantando en las películas, desde Pesadilla en la calle del infierno, es una cosa, a mí se me pone la piel chinita. Y le daban mucha énfasis a Black Phillip, a la cabra. Una y otra vez y yo decía, esa cabra sí da miedo. Sí me está haciendo sentir algo, no sé. Me daba mucho temor la cabra y los niños brincando y todo. Después seguía la película, se empezaba a desarrollar, tenía toda esta simbología de la bruja, el conejo. Estaban buscando al lobo y se les aparece el conejo. Ese conejo todavía a la fecha no he investigado bien qué representa. Supongo que podría ser un familiar, supongo que podría ser la bruja disfrazada espiándolos para ver qué iba a hacer después. Pierden al caballo y va desarrollándose de cierta forma que la película de verdad me estaba metiendo un temor psicológico de otro grado. Nunca había experimentado desde, no sé, el bebé de Rosemary, tener esta experiencia así de que qué va a pasar de verdad. Y después vemos la escena de Caleb, ya cuando se empezó a volver loco, estaba en posesión, ¿no? Y ahí fue el punto que dije, esta es una obra maestra. Tanto su actuación, sus diálogos,
Todo como que lo sentía muy real, muy crudo y ya estaba a punto de volverme loco. Llega la escena de Black Phillip y ya estaba en un punto exagerado. Empieza estas escenas más explícitas, no tan simbólicas. Muere el papá y ya llegó un punto que dije, wow, o sea, de verdad valió mi boleto, que no había pagado obviamente por lo de la tarjeta, pero valió mi boleto al 1000. Esta película la tengo que volver a ver. La tengo que volver a ver. Y seguía la película y seguía la película. Yo pensaba que ese ya era el punto más climático. Y luego vemos a Thomasin y llegó un punto que empezó a intentar dialogar con Black Phillip, con la cabra. Ese fue el momento más de temor, más psicológico que he tenido en toda mi vida. Se lo he platicado a amigos, a familiares. Es el momento, no sé, que a mí me voló la cabeza. En mi mente decía, la cabra no le va a contestar y se va a acabar la película. No quería que la cabra le contestara. Y cuando le contesta, no tengo palabra, fue así como de, no puede ser esto. Y esa voz, toda la elección de palabras, fue una cosa que increíble. Es la escena de verdad que más me ha puesto a imaginar. Y acabamos con el punto más alto, donde normalmente en otras películas bajaría. Terminamos que Thomasin acepta ser bruja y eso fue lo que más me impactó. Estas escenas de las brujas volando y cantando y todos estos cantos. Ya. Tenía que regresar a mi casa. Caminando en la noche, ya era noche y no podía. Estaba aterrorizado. Necesitaba voltear cada 2 o 3 segundos a todos lados a ver si no venía la bruja. Y pues el recorrido del cine, los que conocen por esa zona de Plaza Arboleda, pues tenía que pasar por unos camillones que están llenos de árboles, un parque y ya después tomar unas calles para mi casa. No podía. Estaba impactado con lo que había visto, estaba impresionado, de verdad. De verdad, era el diablo el que estaba ahí. Y me impactó muchísimo esta película. Y bueno, pues esta es la conclusión realmente del día de hoy. Esta película la veo con mucho respeto. Pero no por lo que tiene, no por el valor del diablo, sino por la investigación que hizo el director. Esta investigación tan clavada se me hizo como algo que debe respetarse, que estas películas sean, que busquen ser tan realistas y más que sea su ópera prima. Luego, después, este director sacó una película increíble que se llama El Faro, que para mi gusto fue muy infravalorada, muy infravalorada. Que también creo que hizo una investigación increíble de cómo esta gente se vuelve loca cuidando un faro. Me gustaría hacer un podcast después de eso, por eso no quiero platicar mucho. Y muy pronto va a salir, o si no es que ya salió ya que publiqué este podcast, la de The Northman, que es su tercer película. Que eso ya es otro tema. Parece ser que son ahora brujas nórdicas. A este director veo que le encanta el tema folclórico y me encanta ver cómo volvió a atraer este cine de terror, de horror folclórico, el cual ya se había olvidado, y creo que es mucho más espeluznante ver películas que hace cuenta como si fuera a servir agua, ¿no? Prendes la estufa y ves el agua y no burbujea nada. Y llega un punto que burbujea tan rápido y pum, ya estás ahí. Así son estas películas, ¿no? Como que siento que empezamos a ver películas de otros directores que empezaron a atraer gracias a esta película. Midsommar, de Ari Aster, otras películas que empezaron a atraer muchas cosas. Y por eso
creo que esta película inmediatamente se vuelve un clásico por ello, un clásico del cine de terror, más específicamente del cine de terror folk. Bueno, eso era mi conclusión y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho, a mí me encantó mucho este tema, a mí me encanta mucho todo lo oculto. No quiero hacer todo de terror porque no a todos nos gusta. De hecho, últimamente a la mayoría de personas les pregunto, oye, ¿no ves películas de terror? No, es que me dan miedo. A mí me encanta este tipo de cine. En mi casa es casi lo que vemos, ¿no? Puro cine de terror, puro crimen. Pero también de repente esos clásicos blancos, esos clásicos de Disney, esos clásicos de caricaturas. Pero el cine de terror siempre está presente en mi vida. Pues bueno, espero les haya gustado. Pueden seguirme en Spotify, en YouTube o en Amazon Music, en algunas redes más. Y pues esto fue todo por hoy en el regreso del Garay, el podcast.